Se dice que Ocho no nació ni murió, solo pasó de visita por este mundo. Por eso que de alguna manera no podemos hablar de Ocho como un autor, o yo al menos no lo reconozco tanto como un autor, ¿no? Porque quiero respetar lo que fue para muchas personas, ¿no? Que un líder espiritual, un gurú. Para contar algo sobre Ocho, él como profesor de filosofía logró viajar por toda la India como orador. Y también fue un crítico de Gandhi y de las religiones en general, pero de alguna manera terminó construyendo la suya. De hecho, hay un documental muy controversial en Netflix que se llama Wild Wild Country. Si no lo han visto, yo se lo recomiendo. De hecho, es una de las buenas cosas que podemos ver en Netflix. Y bueno, de paso, por supuesto, se hacen una impresión de la figura de Ocho, ¿no? Este gurú, ¿no? Este líder espiritual, hizo un gran trabajo con respecto al sexo libre, ¿no? Hay varios libros de él que hablan de eso. Y eso, por supuesto, que me parece interesante. Pero desde acá, y sin entrar en ningún tipo de debate, vamos a reseñar solo uno de sus libros, Silencio. Este libro, de alguna manera, me pareció interesante de reseñar, ¿no? Porque hay un otro motivo, pero se los voy a contar más adelante, ¿no? Que tiene que ver con mi práctica. Pero me parece, para iniciar, contarle de que me parece interesante en estos tiempos reseñar este libro en donde el ruido no nos deja apreciar el silencio, ¿no? El libro mezcla muy bien tres aspectos, ¿no? Las meditaciones, los ejemplos de vida y las reflexiones que el mismo Ocho hace sobre el concepto del silencio. De hecho, Ocho plantea que el silencio está lleno de cosas, como paradojalmente, ¿no? Una de las más importantes, pienso yo, es que en el silencio te encuentras contigo mismo. O sea, así de importante, ¿no? En el silencio encuentras a ese ser que tú eres, eh, pero en ese silencio de encontrarse contigo mismo, ¿cierto? Ahí vas a encontrar, por supuesto, felicidad, amor y creatividad, ¿no? Eso es lo que plantea él. Quiero destacar un momento del libro que me gustó mucho y es que dice, el silencio, ¿no? Si es que lo recuerdo, ¿no? El silencio está lleno de experiencia, ¿no? Y eso para mí, por supuesto, tiene que ver con el observar. Y que la mente está llena de pensamientos. Y pensar no te hace ser feliz. Por un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando piensas en la felicidad es porque no eres feliz. Eso me pareció interesante. También me parece interesante que te sugiere no hablar de forma innecesaria, ¿no? Y eso lo podemos observar en la vida de hoy, claramente. Un ejemplo podría ser en el ámbito laboral o en los quehaceres del hogar, etcétera, ¿no? En la vida en general. A mí, de hecho, me gusta conversar, pero conversar es distinto a hablar. Hablar tiene esa cuota de verbalizar o balbucear palabras en un sentido, sin una dirección, ¿no? A eso me refiero con el sentido. O eso de hablar sobre lo que uno va a hacer, me parece que de alguna manera detiene la acción, ¿no? Es como poco eficiente. Es algo que también postula Ocho en el libro. De hecho, algo que es terrible, ¿no? Buscamos compañía tratando de hablar por hablar y resulta que en el hablar por hablar puede ser de que aparezca más soledad aún, ¿no? Ocho dice que la máxima representación del ego es el saber, ¿no? Damos por hecho que sabemos quiénes somos y la verdad es que no sabemos mucho, ¿no? Por eso que Ocho siempre quiso destruir el conocimiento desde el ego. O sea, antes de entrar al conocimiento, tenemos que reconocer nuestra ignorancia. Y por supuesto que eso no es cómodo, es difícil de reconocer, ¿no? Eh, yo aprendí de eso, ¿no? O sea, a mí me genera mucha paz decir no sé, ¿no? Porque lo que viene después, ¿cierto? Es la oportunidad de aprender. Y eso me genera paz. Y se lo sugiero, se lo recomiendo. El silencio no está inserto en la cultura occidental, ¿no? O sea, está, pero no en gran medida. El silencio está inserto en una cultura que de alguna manera nosotros todavía no conocemos muy bien, porque habitamos en un lenguaje del hacer, no del sentir necesariamente, ¿no? El no hacer nada está como subvalorado. Tenemos que estar haciendo algo y ese algo que hacemos nos ayuda con el silencio, que es, según Ocho, la mejor herramienta para conocernos a nosotros mismos. Para mí, este libro habla mucho del
aislamiento, es una alegría estar solo, ¿no? Y eso es como un choque de cultura, ¿no? Es un libro que teníamos que posiblemente haber leído antes de entrar a la pandemia que tuvimos por el COVID-19, pero sabemos que pueden haber otras pandemias. Así que si ya conocemos la cultura del silencio, o sea, si leemos este libro, ¿no?, y nos enfocamos muy bien de qué es lo que trata el silencio, de alguna manera vamos a estar mejor preparados. 8 dice que hablar por hablar es miedo. Y estoy de acuerdo, ¿no? El único espacio donde dejamos de hablar es la muerte. Puede ser por eso que le tenemos miedo al silencio, porque en el silencio, o el silencio lo asimilamos con la muerte, y resulta que no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, si le tememos a la muerte es porque no sabemos de alguna manera nada de la vida. La importancia de este libro, creo yo, es que te va a ayudar a que tu mente se quede en silencio, no con ese rumeo mental, ¿no? Lo que les decía al principio se los quiero comentar ahora. Quise hacer esta reseña porque para los que me conocen más de cerca, saben que yo, bueno, practico yoga regularmente y porque tengo una visión también del mundo bien ligada al yoga, ¿no? Me gusta desde ahí mirar las cosas que puedo observar, ¿no? Pasa que también, por supuesto, lo mezclo con la ciencia moderna y de ahí, nada, tengo esa visión y entonces me ha permitido lograr cosas en la vida, o cosas me refiero a tener actitudes mejores en la vida, no a cosas materiales, ¿no? Eso por supuesto viene por consiguiente, pero una actitud hacia la vida. Si puedo resumir el libro, para mí el silencio es como un retiro, un retiro en meditación, ¿no? Y 8 también plantea este libro como un retiro, ¿no? Pienso yo, con esa impresión me quedé con esa sensación. Así que nada, si estás con mucho estrés, con mucho ruido, ¿no?, y te interesa el tema del silencio, yo creo que podría entrar con este libro, ¿no?, porque hace varios planteamientos reflexivos sobre el silencio y que yo creo que lo necesitamos en el mundo de hoy. En 3 días puedes leer este libro, Silencio, de 8, y serán lo más parecido a 3 días de un retiro de meditación con respecto al silencio. Hasta aquí dejamos la reseña del libro de 8, Silencio, y recuerda leer para inspirar. Chao, chao.